Román, amigo, conocinan de vosso canal Palabras Actualizadas, un webs de gran manera bendicionar para cada un de vosso. Garra vida eterno, ta título de nos devocional. Nos textos de meditación avisanos lo siguiente: lucha turcutin para bon causa de fe para garra vida eterno. Pa sobra, tapesei, Dios ha llamado y boa duna un bon declaración de bo fe delante de hopi testigo. Promete Mateo 6, versículo 12. Pablo tapapia con Timoteo, manera un tata espiritual tapapia con suyo den fe. E non t'avvisa Timoteo solamente quiere en Jesús. E t'avvisa lucha turcutin. Esa que te muestra que fe no es solamente una declaración de boca, sino un enfoque de vida. Un gente por visa que quiere en Jesús, pero su mente, su deseo, su emoción, su tiempo y su prioridad no porta corre tras de otro cosa. Pensei, Pablo te avisa, garra vida eterno. Nos querencia firme de Jesús ta e fundamento. Sin Jesús no tiene salvación, no tiene esperanza, no tiene vida. Pero después que nos pone nos fe en Cristo, nos mester tiene un enfoque claro. Todo lo que nos está, todo lo que nos tiene, todo lo que nos está así, mester queda dirigido para Dios. Vida eterno no es un cosa que nos trata como un interés y con un interés secundario. Está en meta principal de ayunan de Dios. Ahora Pablo te avisa, lucha turcutin para bon causa de fe, e no te papia de lucha contra gente. E lucha de fe, ta un lucha de nos corazón, de nos mente, de nos sentido, de nos decisión. Nos huevo, mester siña mira lo que te agrada a Dios. Nos oreja, mester siña escucha su voz. Nos lenga, mester siña papia cu gracia. Nos mente, mester siña pensa riba cosnan di cielo. Nos corazón, mester siña desea lo que Dios ta desea. E lucha aquí, ta inclui nos facultadna. Dios aduna nos inteligencia, memoria, razonamiento, voluntad, capacidad, pascoe. Pero, tu facultad aquí, porque da usar para mundo, para orgullo, para picar, para interés personal, en vez de para gloria de Dios. Pablo te llama a Timoteo para poner tu capacidad en servicio de fe. En mente, cuando estaba planeando para satisfacer su mes, ahora mester planea para honrar a Dios. Un voluntad, cuando estaba tabira tras de deseo personal, ahora mester somete na esun de Cristo Jesús. E lucha aquí te incluye también nos virtud. Paciencia, amor, humildad, fidelidad, dominio propio, compasión, perseverancia. Tu resaquinan, mester queda cultivar. E vida como yunan de Dios, no está solamente evita malo, pero está crece en bon. Tabira más manera Cristo Jesús. Talaga Espíritu Santo forma en nos e carácter de Cristo. Pablo te avisa, gara vida eterno. Esa aquí está fuerte, mi hermano. E no te avisa solamente espera arriba vida eterno. E te avisa, garé. Esta
tener fuertemente. No la haga nada quitado for DJ. No la haga descouragamiento, tentación, dolor, gente, pérdida, placer temporal o problema de vida, así bulaga vida eterna vaya. Dios ha llamado para vida aquí. Esta es un eterno. Vos no queda llamar para vivir solamente para lo que vos por mira ahora. Vos queda llamar para vivir para eternidad. Pero, ¿qué cosa vida eterna? Vida eterna tiene dos aspectos importantes. Promete y tiene el aspecto físico. Dios está prometiendo una vida sin muerto. Un día nos culpa lo que da transformar. Lo no tiene enfermedad, lo no tiene dolor, lo no tiene cansancio, lo no tiene grave más. El propósito original de Dios para gente estaba para viva y vida na abundancia y no muerto. Y de Jesús, Dios está restaurando el propósito aquí y dándonos esperanza grande aquí. Viva eternamente en un mundo nuevo de presencia de Dios. Pero tiene dos aspectos más profundos. Vida eterna da Cristo mes. Jesús avisa que es vida. También la Escritura te muestra que vida eterna no es solamente una duración sin fin, sino una relación con Dios a través de Cristo. Imaginamos viva para siempre, pero sin Cristo. Y ahora lo no está vida. Ese lo está simplemente existencia bachi. Vida eterna está en Cristo. Conocer Cristo, viva en Cristo y la Cristo viva en nos. Pues sí, ahora no está gara vida eterna, no está gara Jesús mes. No está tener Cristo como nos tesoro de más que jamás nos podrá recibir. El tesoro de más grande. Nos avisa, Señor, mi que abo más que turcos, mi que bo voluntad más que mi deseo, mi que bo reino más que mi plano, mi que bo presencia más que el mundo y su oferta. Le pregunta para no saber, ¿dónde mi sentido nanta dirigirme? ¿Dónde mi mente tabai? ¿Qué con mi corazón te persigue? ¿Mi ta lucha para el bon causa de fe? ¿O mi ta laga vida y bami sin dirección? Dios no llama-nos para vida distraída. Él llama-nos para dar vida eterna. No solamente para un día recibir eternidad, sino para for de ahora, viva conectar con Jesús, con ta vida eterna. Cristo Jesús. La llamada está a ver un buen día para volver a enfocar tu vida. Entregar tu sentido, tu mente, tu voluntad, tu tiempo y tu futuro na Cristo Jesús. Lucha de fe. No para ganar salvación, para tu propia fuerza, sino para sobre Cristo ha llamado, ha salvado y está guiado para y den vida eterna. Nuestra oración para verdad, Señor mi Dios, ayúdame para mí no viva distraído. Dirige mi mente, mi corazón, mi sentido y mi voluntad na Cristo Jesús. Dona-me fuerza para luchar con lucha de fe, para no haga lo que vos aprimen de mí. Mi que gara vida eterna y mi que gara Cristo, para sobra, den Jesús ten vida eterna y verdadero. En nombre de Jesús nos te pide, agradecido y glorificado. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que díganos por medio de tu canal, Palabras
actualizadas.